A ver, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, estoy grabando unos videos referidos a los casos que vamos desarrollando en clase para que les sirva como material complementario a fin de que puedan ir revisando esto de cara al examen final. ¿Ya? Entonces, la idea es poder tener un desarrollo de cada uno de los casos que vamos viendo en el ciclo, de tal manera pues que les sirva finalmente pues para el desarrollo o sea, para el estudio, para que puedan revisarlo más adelante y también para que les sirva pues, para la evaluación final. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a desarrollar cada uno de los casos vistos en clase. ¿Ya? Así que, bueno, empecemos con el caso que hemos visto en la sesión 3 o en la clase número 3 referido a los bienes, ¿ya? Y que vimos el caso de José Reyes contra Walter García, ¿no? En este caso, vimos un poco la relación o, digamos, el supuesto o el escenario en el cual, digamos, una persona construye sobre un bien ajeno bajo un contrato de arrendamiento. ¿Ya? Entonces, ahí se habían desarrollado, pues, algunos escenarios y algunos. Así que, bueno, vamos a ver brevemente, repasar el caso brevemente. ¿Ya? Entonces, el caso es de Jesús Eduardo Solís contra Walter Benjamín. ¿Ya? Y tenemos para eso que José Reyes Solís y otros interponen una demanda contra Walter Benjamín García Miñano con el propósito de que el órgano jurisdiccional declare el mejor derecho de propiedad que tienen sobre la construcción existente en el predio ubicado en la calle Gamarra, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos pues como punto inicial es que tenemos, bueno, las partes que se indiquen que forman parte del proceso, ¿no? La solicitud o la pretensión que se tiene en este caso, que es la declaratoria de un mejor derecho de propiedad y específicamente sobre qué tipo de bien se requiere la declaratoria de mejor derecho, específicamente en este caso, sobre una construcción, ¿no? Y ahí es en torno a lo cual gira, ¿no? Este caso, ¿ya? Entonces, como fundamento de la demanda, presentan las partes demandantes que los demandantes, ¿no? Explican que en 1971 sus causantes, padres Inocente y Cita, llevaron a cabo la construcción de un local comercial existente actualmente en la calle Gamarra 743, ¿no? En la ciudad de Trujillo, contando para ello con la autorización expresa de la persona que en ese momento ostentaba el derecho de propiedad sobre el terreno, en este caso la sociedad colectiva Leonardo Ríos, quien mantenía pues la relación o quien mantenía una relación de arrendamiento. Entonces aquí tenemos pues finalmente que los demandantes amparan su pretensión, ¿no? De la declaratoria, mejor dicho, propiedad, sobre la construcción de un local comercial, en tanto que sus padres, ¿no? Sus progenitores, construyeron sobre un terreno que le pertenecía a esta sociedad y que la sociedad le entregaba o le otorgaba en arrendamiento a los padres, ¿no? Entonces, con lo cual acá ya vamos construyendo un poco de lo cual el problema central, pues, en torno a la figura de la construcción sobre predio ajeno. ¿Ya? Y bueno, y la condición que tendría pues finalmente el bien. ¿Ya? Esta situación se mantuvo durante todo el tiempo, ¿no? Que estuvo vigente el arrendamiento. Es decir, hasta 1993, todo este periodo los señores fueron construyendo. Y cuando los nuevos propietarios del terreno, en este caso la sociedad lo vende o lo transfiere, ¿ya? Y los nuevos propietarios del terreno pretendieron pues desconocer el derecho de sus causantes sobre la construcción existente del predio, ¿no? Entonces tenemos pues que el contrato de arrendamiento tiene un plazo límite, ¿no? Fijado por la ley, entonces con lo cual eventualmente tienen que desocupar el terreno. El tema es que ya se construyó, ¿no? El tema es que se tiene ya algo construido sobre este bien. Entonces la cuestión es finalmente si es que los que construyeron en virtud de un contrato de arrendamiento ya tienen algún tipo de derecho sobre el suelo o sobre lo construido, ¿no? Un poco la lógica en esto es que sí tendrían algún derecho y que deberían pues ser propietarios en alguna medida sobre lo construido. Entonces, en torno a ello pues es la cuestión, ¿no? Ya finalmente, luego de diversas negociaciones infructuosas, ¿no? Llevadas a cabo, ¿no? Con la intención de solucionar las divergencias existentes entre los propietarios del terreno,
y los propietarios de la construcción, el predio fue transferido indebidamente como si se tratara de una sola unidad a favor del ahora demandado Walter García Viña, ¿no? Entonces, tenemos que se trataba de conciliar esta, esta situación de entre los propietarios del terreno y los propietarios de la construcción, y finalmente, pues, ante la no concurrencia, ¿no?, de una solución, entonces, pues, deciden venderlo a una tercera persona, quien finalmente, pues, ejerce todo el control del inmueble y desconoce, pues, el derecho de propiedad sobre la construcción que tendrían las personas que construyeron, ¿no?, los padres de los actuales demandantes, ¿no? Entonces, ante esta situación y sobre la base de esta demanda que se está presentando, ya tenemos que, por sentencia del 18 de julio del 2011, ¿no?, emitida por el segundo juzgado civil transitorio de descarga de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, declaró improcedente la demanda. ¿Cuál es el fundamento de esta declaratoria de improcedencia? Que recordemos que la improcedencia implica no analizar, no pronunciarse sobre el fondo, sino que lo que se está pretendiendo no tiene un amparo jurídico directo, ¿no? Entonces, con lo cual, al considerar, ¿no?, o el fundamento que pide finalmente, pues, este caso, ¿no?, el juzgado, que en el presente caso se encuentra acreditado que, por un lado, los demandantes son propietarios de la construcción existente en el inmueble en la calle Gamarra, y por el otro lado, que el demandado es propietario únicamente del terreno. Entonces, lo que hace acá el juez es finalmente, indirectamente, reconocer un derecho sobre la construcción y, de otra parte, un derecho sobre el terreno inmueble. Entonces, a criterio del juez, en tanto que uno es propietario de la construcción y el otro del suelo, no habría, pues, incompatibilidades, ¿no?, entre los títulos, por lo tanto, declaró la improcedencia de la pretensión, ¿ya? Entonces, efectivamente, ¿no?, acá, al no existir incompatibilidad entre los títulos, presentado por cada una de las partes, no se presenta, pues, ningún supuesto de oposición de derechos. Entonces, con lo cual pueden convivir ambos derechos de propiedad, ¿no? Entonces, finalmente, esto llega a ser analizado por la Corte Suprema. Pero previamente a ello, pues, hay que analizar, ¿no?, algunas cuestiones que son relevantes sobre este caso. Primero, sobre las clasificaciones expuestas, ¿no?, principalmente cuando analizamos las cuestiones sobre la parte integrante, ¿no?, las partes accesorias y el bien principal, ¿no?, en virtud de ello, qué tipo de condición tendría, ¿no?, el local comercial construido, sobre todo considerando el tema del principio de accesión, ¿no? Si es que podría aplicarse aquí el principio de accesión, en virtud del cual, de todo lo construido, tenemos acá, ¿no?, lote, y se construye, ¿no?, ya, sobre este lote, independientemente si se tiene el derecho, ¿no?, o edificar, que esa es otra cuestión, ya, en virtud del principio de accesión, ya vamos a tener que todo lo que se construye automáticamente, pues, se adhiere al suelo, con lo cual todo constituye un solo bien. Entonces, la pregunta es si en este caso podría aplicarse, ¿no?, e ir un tanto en contra de lo que, o cómo se pronunció el juez de primera instancia, ¿no? Entonces, lo otro es que, qué reglas se aplicarían, ¿no?, a este caso en particular, y quién sería, pues, el propietario de lo construido. Es lo fundamental para esto. Entonces, primero, pues, ¿no?, lo primero que tenemos que analizar para este caso, ¿ya? Bueno, de la resolución analizada tenemos que, ya en vía casatoria, la Corte Suprema expide la siguiente resolución. Señala, décimo, el estudio de los bienes evidencia que mientras existen algunos que poseen una estructura simple, se refiere al estudio, ¿no?, de los derechos reales, otros en cambio poseen una estructura compleja, ¿no?, compuesta por diversos elementos que en su conjunto le otorgan identidad. En relación a este último tipo de supuesto, el artículo 887 del Código Civil establece que es parte integrante lo que no puede ser separado sin destruir, deteriorar o alterar el bien, y las partes integrantes no pueden ser objeto de derechos singulares.
Entonces, acá tenemos dos reglas bastantes, o una definición y una consecuencia bastante importante de considerar un bien como parte integrante, ¿no? Entonces, eh, tiene esta condición de parte integrante todo lo que no puede separarse sin destruir o deteriorar el bien, sea que constituye parte integrante o el bien que tiene la condición de bien principal. Entonces, cuando tenemos estas circunstancias, entonces pues tenemos esta relación de parte integrante y bien principal, ¿no? Por ejemplo, los ladrillos, ¿no? O los muros que se construyen sobre una edificación tienen la condición de parte integrante, porque no puedo retirar o, digamos, mover un muro, ¿no? Dentro de una edificación sin que pueda causar pues el derrumbe, ¿no? Del edificio o deteriorar pues gravemente. Entonces, vamos a tener que en estos casos las construcciones que se hacen sobre el suelo van a tener esta condición de parte integral, ¿ya? Cuestión importante, ¿no? Es que no pueden ser objeto de derechos singulares. En este caso, no podría darse un derecho sobre lo construido y el derecho sobre el suelo. Entonces, acá ya tenemos un poco la línea o el razonamiento que va a seguir la Corte Suprema para analizar el presente caso, ¿no? Entonces, tenemos que para estos casos, el segundo párrafo del 887, ¿no? Ha establecido que las partes integrantes no pueden ser objeto de derecho ninguno, impidiendo de este modo que los diversos elementos que conforman un bien de estructura compleja pueden ser objeto de relaciones jurídicas desintegradas, a fin de evitar situaciones en las que, por ejemplo, existe un propietario de las paredes y otro de la ventana de una misma casa, o con derecho de prenda solo sobre el motor de un auto, calificadas pues como escenarios pues un poco absurdos. Sería también pues, bastante ilógico, ¿no? Pretender este tipo de figuras. ¿Ya? Bueno, decimonoveno, la solución que propone nuestro ordenamiento jurídico para este tipo de situaciones en las que se ha producido, ¿no? La construcción de buena fe en un terreno ajeno. Recordemos que en este caso la sociedad permitió que los arrendatarios construyeran sobre el bien, se encuentra pues dada por los artículos 938 y 941 del Código Civil, ¿no? Estas disposiciones evidencian pues en primer término que la respuesta legislativa a estos supuestos no radica en reconocer derechos singulares a favor de los propietarios del terreno, ya, ojo, importante, y de la construcción, sino más bien en consolidar la propiedad. Vamos a tener pues que la regla de oro en materia predial va a implicar de que todo lo que se construya, ¿no? Automáticamente pues se anexa, ¿no? Ya esto, digamos, como regla. Ya vamos a ver más adelante las excepciones, ¿ya? Esto regla, ¿ya? Entonces, ¿ya? Vamos a tener pues que integrando lo construido al terreno. Efecto justamente de no destruir el valor económico de la nueva unidad resultante. Entonces, como consecuencia de ello, y acá tenemos justamente, ¿no? Las disposiciones del Código Civil que amparan este criterio adoptado por la Corte Suprema, ¿no? Con bastante razón, ¿no? Un criterio que tiene bastante coherencia y sustento a nivel legal, ¿ya? Vamos a tener que cuando se edifique de buena fe en terreno ajeno, el dueño del suelo puede optar entre hacer suyo lo edificado u obligar al invasor a que le pague el terreno. En el primer caso, el dueño del suelo debe pagar el valor de la edificación, cuyo monto será pues proveniente del costo y el valor actual de la obra. En el segundo caso, el invasor debe pagar el valor comercial actual del terreno, ¿ya? Entonces, ¿no? Puede evidenciarse este punto que la pretensión principal propuesta por los demandantes no se adecua al tratamiento que nuestro ordenamiento jurídico ha dado a este tipo de supuestos, ¿ya? Pues la declaración de derechos de propiedad singulares no es en modo alguno una posibilidad jurídicamente válida en este caso. Entonces estamos viendo de que no se puede en este caso tener un propietario en lo construido y a la vez pues un propietario sobre el suelo. Razones por las cuales en este caso la demanda viene pues improcedente, dejándose a salvo el derecho de los actores para que haga valer en el modo correcto. ¿Cuál es el problema con esta resolución? Es que finalmente no te llega a solucionar, te llega a solucionar el caso, ¿no? Simplemente te dice que la demanda es improcedente, ¿ya? O sea, es decir, a nivel de fondo se pronuncia el mismo sentido, o a nivel de la decisión, mejor dicho,
se pronuncia en el mismo sentido que el juez de primera instancia, pero por otras razones, que también tienen mayor sustento. Entonces, el problema es cómo solucionamos, ¿no?, este tipo de situaciones, ¿no? Digamos que los propietarios nuevamente quieren pretender o, digamos, quieren presentar una nueva demanda. ¿Qué presentarían? Entonces, acá tenemos un problema, ¿no?, que el artículo 94 del código, el 941 del Código Civil nos da una solución, sí, pero que esa opción corresponde al dueño, es decir, al propietario del suelo y todo lo edificado. El problema es que acción puede interponer aquella persona que es la que construyó y finalmente es la que quiere, ¿no?, de alguna manera obtener algún derecho, recuperar, ¿no?, lo construido. Entonces acá tenemos, como mencionaba, una deficiencia a nivel del Código Civil porque uno que no te fija un plazo de caducidad en el cual uno puede decir, ya mira, luego de este tiempo, entonces la opción corresponde a quien construyó de buena fe, sino en todo el momento, ¿no?, a lo largo, ¿no?, de que se encuentra vigente esta posibilidad, corresponde al dueño del suelo. Entonces, con lo cual tienes un problema. ¿Qué hace el que construyó? ¿No? Pues finalmente también tiene derecho. Eh, y lo otro es que tampoco, pues, por ningún lado acá aparece la opción, pues, a favor de el que construye, ¿no? Entonces, lo que sí podemos tener regla, ¿no?, y que sí es, no nos sujeta a materia de discusión, ya es que el propietario del suelo, en este caso viene a ser el demandado, ¿no? Entonces, él es el propietario del suelo y que bajo los alcances del 941 es quien debería decidir. Entonces, ¿qué pasa si no decide? Y acá es donde la cuestión ya entra a una posición ya de discusión, porque finalmente esto no es algo que esté establecido por la norma. La opción una es que los demandantes, ¿no?, bajo un nuevo proceso, exijan o soliciten al juez que el propietario, pues le exija al propietario de que adopte alguna de las dos alternativas. Finalmente es una carga, entonces con lo cual el propietario tiene que decidir entre algunas de estas dos opciones. En el primer caso, ya puede optar entre hacer suyo lo edificado, que sería la primera opción, o que elija la otra opción, que es obligar al invasor que le pague el terreno, ¿no? Entonces, esa es la primera opción, ¿no? Exigir que el juez, ¿no?, eh, o sea, pretender que el juez le exija, ¿no?, a la parte demandada que opte por algunas de esas opciones de el 94. Primera opción. Segunda opción, ya también parecer, digamos, que tendría mayor sustento, es iniciar un procedimiento de enriquecimiento sin causa, ¿no? Toda vez que no estamos frente a un supuesto de ilicitud, ¿no? No estamos en un supuesto de responsabilidad civil, nos queda siempre el remedio residual del enriquecimiento sin causa, ¿no? Entonces, toda vez que hay una atribución patrimonial a favor de el demandado, ¿no?, porque el demandado se ha beneficiado con la construcción que hicieron los padres de los demandantes, entonces puede pedir que eso, en lo cual se ha enriquecido, y los demandantes se han empobrecido, o los padres del demandante, no, y por tanto, no como heredero, los demandantes se han empobrecido, pueda ser restituido. Entonces tendríamos esta acción de restitución de lo enriquecido por el demandante en virtud de la figura del enriquecimiento sin causa. ¿Ya? Entonces, como salida para este caso, o en atención a esta ventana que deja abierta la Corte Suprema, en un nuevo proceso, ya no sería obviamente tema de reconocimiento o declaratoria de mejor derecho de propiedad, sino más bien una exigencia para las partes, para la parte demandada de dar por el 941 o alguna de las alternativas del 941, o lo otro es iniciar un procedimiento de enriquecimiento sin causa. ¿Ya? Entonces, para este primer caso que tenemos, esas finalmente serían las cuestiones, pues, controvertidas de análisis y que ameritan, pues, reflexión sobre el tema visto en clase. ¿Ya? Entonces, por ahora lo dejaremos ahí y ya analizaremos más adelante los otros casos. Bueno, eso sería todo y muchas gracias si han estudiado.